Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol de la tarde colgaba bajo, como un plomo incandescente, en el cielo de Arizona. Dust Creek no era más que un lunar de madera y lata en medio del desierto, dos calles que se cruzaban torcidas, un abrevadero sacado a cubetazos de un pozo incierto, y el murmullo terco del viento que se colaba por rendijas, levantaba polvo y se llevaba los rumores más lejos que cualquier diligencia. A la distancia, la Sierra de las Ermitas parecía la espalda de un animal antiguo, inmóvil y atento. Tomás Red Calderón ataba un rollo de alambre de púas a la trasera de su carromato cuando oyó lo primero, un silencio distinto, como si el viento hubiese resbalado. Red se enderezó, el sombrero echado hacia atrás, la sombra de su barba rojiza encendiendo la mandíbula. Llevaba años en aquellas tierras, lo suficientes para distinguir el peso de cada ruido. Aquel silencio anunciaba algo que venía. La primera en verlo fue Nelly, la camarera de la cantina, el Coyote Azul, apoyada en la puerta con un trapo en la mano. Red, dijo en voz baja, como si quisiera que el nombre no se desparramara. Mira eso. Desde el sur, por el viejo camino de la mina, venía una silueta desgarbada, no un caballo, no una carreta, una figura a pie, empequeñecida por el brillo del calor. Tardó en llegar. Cuando por fin se definió, Red vio un vestido azul, gastado y un paso inseguro, como si cada piedra reclamara un tributo de dolor. La muchacha se llevaba los brazos cruzados al pecho, más por defensa que por frío, y traía la cabeza vencida hacia un lado. El herrero dejó de golpear. El sheriff, Beckett, levantó la vista desde el banquito de la oficina. Los jugadores de cartas, dentro del Coyote Azul, se miraron de reojo, un gesto breve que decía, novedad peligrosa. Nadie en Dust Creek confiaba en lo que llegaba sin caballo. La muchacha tropezó en el borde de la tablilla que hacía de acera frente a la cantina, pero se sostuvo con una agilidad rara, casi felina. Red dio un paso, y entonces ella alzó la mirada. Dos ojos enrojecidos, hinchados de sal y arena. Dos ojos que eran un grito. Por favor, dijo, y la voz se quebró como una rama seca. No me toques. La frase, sencilla y feroz, dividió el aire. Nelly retrocedió un palmo. El sheriff se puso de pie sin darse prisa, con ese modo de los hombres que han llegado tarde demasiadas veces. El médico, Cready, dejó caer la cortina de su consultorio, observaba desde la sombra, con las manos todavía manchadas de tintura de yodo. Red no se acercó de inmediato. Había aprendido que al dolor se le entra de lado. Nadie te va a tocar, señorita, dijo, bajando el tono. ¿Tiene sed? Ella miró el pozo, pero negó con la cabeza. Le temblaron las manos, se las apretó contra los codos como quien sujeta un secreto que se le quiere escapar por la piel. Está perdida, aventuró un borrachín de la mesa del rincón, y se ganó un codazo de su compañero. ¿De dónde viene?, preguntó Beckett, la mano cerca del revólver, no por amenaza sino por costumbre. La muchacha abrió la boca y la cerró. La sombra de un recuerdo le cruzó el rostro y la dejó pálida. De arriba, musitó, señalando con la barbilla la sierra, de la campa. No terminó, la palabra se quedó atorada. Dio un paso hacia el interior de la cantina, pero se detuvo en seco al cruzar el umbral, como si una línea invisible le hubiese arañado los tobillos. Red notó que en la base del cuello, apenas visible bajo el cuello deshilachado, la piel tenía marcas oscuras, formas irregulares, no de tierra, no de moretón, como sombras de dedos. Nelly, tráele una taza, pidió Red. Agua o café, lo que salga más rápido. Agua, susurró la muchacha con urgencia. Por favor, agua que no haya estado al fuego. Nelly fue ágil, le tendió una taza de lata. La muchacha la sostuvo sin apoyar los dedos. Donde tocaba, parecía que evitaba el contacto. Bebió a sorbos cortos, mirando el borde, como si de allí pudiera saltar algo. ¿Nombre?, insistió Beckett, con paciencia. Tenía una cicatriz en el pómulo que la luz enfatizaba, y a la gente le costaba decir mentiras cuando lo miraba de frente. Clara, dijo ella, muy bajo. La sílaba pareció aliviarla y enseguida la descompuso.
Clara, sí, llora. La taza golpeó el suelo antes de que Red alcanzara a sujetarla. El metal de lata rebotó y rodó hasta el pie de la mesa de cartas. Clara se tambaleó. Red dio 3 pasos y la sujetó por los hombros, suave, como si fueran cristal opaco. Ella se retorció con un espasmo y, en un hilo, no me toques. Se dobló sobre sí misma, hundió la frente en el antebrazo, y empezó a llorar con una desesperación que llenó la cantina sin estruendo. No era un llanto de grito, era una fuga incesante, un pozo que se desborda en silencio. Algunos hombres hicieron amago de salir, otros se quedaron helados por un pudor antiguo, el que da ver llorar a quien no tiene donde esconderse. Red la dejó ir, despacio, retirando las manos lo suficiente para que supiera que él estaba ahí sin invadir. Cuando el sollozo cedió lo bastante, habló. Clara, soy Tomás Calderón, me dicen Red. Nadie aquí va a tocarte si no lo permites, prometió, con la gravedad de quien firma un contrato. Pero el desierto no perdona quedarse de pie. Siéntate, respira, cuando puedas, nos cuentas qué necesitas para que el día llegue a la noche. Beckett chascó la lengua, incómodo. Él prefería que las historias se contaran primero y los auxilios después. Neji puso una manta sobre el respaldo de una silla, no sobre los hombros de Clara, atento el gesto a la frase que había pronunciado. El médico cruzó la calle por fin. Traía su maletín de cuero. Se agachó a una distancia prudente. Soy Creadí. Ni te examino ni te pongo una mano encima si no lo pides. Solo quiero verte los ojos un segundo, explicó. Nadie llora así sin que el cuerpo lo sienta. Clara levantó la cara como quien ofrece algo que no quiere dar. Creadí asintió, satisfecho de ver la pupila igual y limpia, y se retiró un palmo. No parece deshidratada del todo. Cansancio, sí, estrés, le dicen ahora, diagnosticó, más para tranquilizar a los oyentes que por ciencia. Déjenla respirar. Los jugadores recomenzaron la timba con un ruido tímido de cartas. El mundo, testarudo, intentó continuar. ¿Viene alguien detrás de ti?, preguntó Beckett, y esa pregunta sí la atravesó. Clara cerró los ojos con fuerza, como si a oscuras fuese menos cierto. Sí, dijo él. Nadie preguntó quién. Fue extraño. La palabra, corta y hueca, se llenó sola de su propio peso. Red sintió, por primera vez en meses, el viejo tirón en el estómago que antecede a un tiroteo, aunque no vio armas ni en Clara ni en el horizonte. Te alcanzo una habitación en la pensión de la señora Durán, propuso Beckett, recobrando su papel de orden. Te quedas esta noche, mañana me cuentas nombres. Si hay hombre buscándote, lo ponemos a buen recaudo o lo echamos con las botas por delante. No, dijo Clara, y su no fue más firme que todo lo anterior. Ahí no, las camas, las sábanas, se le quebró la voz, las mantas, cera, hizo un silencio más hondo. Red clavó los ojos en la manta doblada en la silla, no supo por qué se le heló un poco la nuca, como cuando a uno lo nombran a sus espaldas. Tengo un catre en el granero del rancho, dijo Red, casi sin pensarlo. Huele a caballo, a cuero y a heno. No hay mantas, si no quieres. Hay ponchos que puedo colgar a modo de cortina para el frío. Es afuera del pueblo, más lejos de quien sea que te siga. Beckett lo miró una fracción de segundo, calibrando. Red tenía nombre de hombre que cumplía. Eso, en Dust Creek, valía más que el sello en un papel. Asintió con el mentón. Si decides irte con él, nadie te detiene, dijo, dejando claro que tampoco lo avalaba con la ley. Pero antes dime, ¿corremos peligro por tenerte aquí? Y el plural incluía a todos. Clara respiró hondo. 1, 2 veces. Abrió los ojos y, por fin, los sostuvo en los de Red. En ese rincón de la cantina no había santos ni crucifijos, pero algo parecido a una promesa quedó suspendido. Si te quedas cerca de mí. Sí, susurró, pero si me dejas sola. Más, era una respuesta que no satisfacía a nadie. Red la aceptó igual. Neji, ¿tienes pan?, preguntó. Y un trozo de queso. Para el camino. Para ti tengo crédito, contestó ella, ya rebuscando en la alacena. Juntó en un fardo un pan redondo, queso, unas manzanas pequeñas de la huerta del cura, lo ató con una cuerda de cáñamo y se lo pasó sin ceremonias. Devuélveme el trapo,
Red. Él le guiñó un ojo, se volvió hacia Clara. Puedo llevarte. Ahora, el sol cae, pero la luna crece, dijo, como si dijera algo técnico, de vaquero. En cuanto anochezca, el camino recibe solo lo que se atreve. Si vienes, salimos ya. Clara dudó. Miró la puerta como si la madera tuviera recuerdos. Miró el piso, las botas de los hombres, la mano del serif que descansaba sobre el cinto. Miró la manta que Neji había dejado doblada. Fue hasta ella con cuidado y, con la punta de los dedos, la empujó unos centímetros hacia la pared, como si necesitara despejarla de su camino. Contuvo una náusea, luego asintió. Voy. Red no tocó su codo ni su espalda. Caminó un paso por delante, abriéndole hueco entre mesas y miradas. En la calle, el calor había empezado a retirarse como un animal cansado. El aire traía un olor a metal húmedo desde la herrería y a alfalfa desde el establo. Los caballos de Red resoplaron al verlo, dando golpecitos con el casco como si reclamaran conversación. Se llaman Sombra y Rayo, dijo, señalándolos con la barbilla. Sombra es más noble, Rayo es más rápido cuando no mira a nadie. Tú vas conmigo en el carromato. Clara lo observó ajustarlo todo como quien mira un ritual y, la cincha probada 2 veces, la cuerda revisada sin apuro, el mosquetón dejando de sonar al quedar firme. Red movía las manos como si hablara con las cosas. Había una calma en su modo de hacer que, sin decirlo, ofrecía cobijo. Red, lo llamó la voz del serif desde el umbral de su oficina. Si mañana amanece mal, te buscaré. Si mañana amanece mal, respondió Red, con la vista todavía en las riendas, no tendrás que buscarme, estaré donde esté el mal. Se subieron. Clara se sentó en el asiento angosto, de lado, como si no quisiera darle la espalda a ninguna dirección. El carromato chirrió al ponerse en marcha. Las ruedas aplastaron una culebra de polvo y la deshicieron en 2 mitades que, despreocupadas, volvieron a ser una sola estela detrás de ellos. Dust. Creek fue quedando atrás. Quedó el ladrido solitario de un perro y el tintineo de un espantapájaros. Quedó la torre mínima de la iglesia como un dedo acusador. Delante, el camino se abrió en ademán de abanico y, más allá, una línea de mezquites que el viento estrechaba y ensanchaba. Durante un buen rato, ninguno habló. El traqueteo ordenó los pensamientos. El cielo empezaba a recibir la noche con un rosa sucio en el oeste y una sombra profunda en el este. Un par de murciélagos hicieron su primera ronda, con esa alegría inexplicable de las cosas que encuentran lo suyo a la hora justa. No quería entrar a la cantina, dijo Clara, de pronto, sin mirarlo. Las mesas, los manteles, el olor a café, tragó saliva, me recordó a un lugar donde. No voy a hablar de eso, no necesitas, respondió Red, sincero. Agradecía las palabras, pero no las forzaba. Gracias por no tocarme, añadió, y la frase le asomó una lágrima nueva, menos desesperada. Red asintió, como si recibiera una orden. No es difícil cuando uno ha perdido a quien amaba por cosas que no pudo ver venir, dijo, y dejó esa confesión breve en el aire, sin elaborarla. El cuerpo aprende a preguntar antes que las manos. ¿Murieron?, preguntó. Clara, muy bajo. Mi mujer y mi hijo, respondió él, y ya estaba. La fiebre. Hace 3 inviernos. Nadie los tocó porque todos temían. Yo los abracé igual. No sirvió, pero al menos no estuvieron solos. Hizo un gesto con la barbilla hacia el horizonte. A veces, uno no elige el daño, elige la clase de soledad. Clara apretó las manos en el regazo. Se le notaba la lucha entre la necesidad de contar y la urgencia de callar. Al final, eligió un atajo. No fue la fiebre, dijo, no lo que me persigue. El camino de pronto se estrechó entre 2 afloramientos de roca. El carromato vibró distinto. Red aflojó un punto las riendas para que Rayo no se prendiera de un susto. Lo que te persigue, repitió, sin interrogación, como quien deja abierta una puerta para que entre o no entre lo que tenga que entrar. Clara hizo un sonido breve, a medio camino entre un suspiro y un sollozo. A veces cuando cierro los ojos, dijo, escucho un rezo del que no entiendo las palabras, y cuando los abro, hay marcas en mi piel que no estaban. No son de las que hace un hombre, son como
Buscó, como si la sombra pesara. El carromato salió de la constricción de piedra y el paisaje volvió a abrirse. El cielo ya era azul petróleo. Aparecieron las primeras estrellas, tímidas, como si pidieran permiso a un dueño. Red miró de soslayo los antebrazos de Clara. No insistió, apretó el paso. Al llegar al desvío hacia su rancho, Sombra soltó un resoplido que Red conocía. No era miedo, era aviso. Se volvió apenas en el asiento, abarcando con la vista el borde del camino. Nada. La sensación, sin embargo, le recorrió las vértebras como un peine frío. Falta poco, dijo. Verás la cerca y luego el nogal. Si el pozo canta, significa que hay agua. Si no canta, significa que la noche quiere atención. ¿El pozo canta? Clara intentó sonreír. Le salió pálida. Todos los pozos cantan, dijo Red. Solo, hay que escucharles el hueco. Llegaron. La casa de Red era un rectángulo honesto. Madera recia, techo bajo, una lámpara de querosén colgada en el porche. El granero, a un lado, guardaba olores más viejos que las conversaciones. Al otro lado, el corral y, más atrás, la sombra vertical del nogal, un milagro en medio de tanta cosa seca. Las estrellas se multiplicaban. Red bajó primero, dejó las riendas en el poste, sin atarlas del todo. Sombra y Rayo sabían dónde estaban las suyas. Rodeó el carromato y, sin ofrecer manos, abrió la puerta del granero. El olor a heno se derramó como un amparo. Aquí, anunció, Catre allá, bajo la ventana. Si no quieres manta, no hay manta. Tengo un poncho viejo, lo cuelgo aquí. Señaló una viga y te hace de pared. Gracias, dijo Clara, entrando despacio. Tocó con la yema del dedo el borde del catre, como se tantea el agua. Hay jarra y taza, agua del pozo. No pasó por fuego, añadió Red, recordando la petición. Clara bebió un poco, apenas mojó la boca. Acomodó su vestido, más por pudor que por calor, y se sentó. Luego, con un impulso que pareció separarla de sí misma, alzó la mirada. Red, dijo, si te cuento algo, me prometes que no tocar. Completó él, sin ironía. Te lo prometí, no se gasta por repetirlo. Ella asintió. La lámpara colgante del porche proyectaba un óvalo de luz amarilla en el polvo. Desde el corral llegó el ruido de un caballo, rascando la tierra con la pezuña. El pozo, en efecto, dejó escapar un sonido leve, como un burbujeo profundo. Red, que lo conocía bien, no supo si llamarlo canto o aviso. Él empezó, Clara, y se detuvo. Cerró los ojos un segundo, y lo que vio detrás de los párpados la hizo encogerse. Él viene cuando anochece. Yo antes creía que venía por el oro, ahora sé que viene por mí. Si me duermo, me encuentra. Si me cubro, peor. Si alguien me toca, lo ve. La última frase le salió con una gravedad que no era suya. Red la recibió en silencio. En la puerta del granero, clavó un clavo más alto y colgó el poncho. Luego, se quitó el sombrero y lo dejó en una estaca. No voy a tocarte, repitió. Voy a sentarme aquí, en el umbral, con la wincha en las rodillas. Si te vence el sueño, duérmete. Si escuchas algo, me llamas por mi nombre, no por señor, no por Red. Dime Tomás, así regreso más rápido. Clara intentó decir su nombre. Se le quedó en los labios como un sorbo difícil. Probó otra vez. Tomás, susurró, y el granero pareció asentir. Red se acomodó. La noche se terminó de posar, en esa forma en que cae el polvo, a la vista de todos y sin que nadie sepa cuándo empezó. Una lechuza cruzó en silencio el patio. Sombra dejó de rascar y se quedó inmóvil, oído alerta hacia el camino. El pozo ya no cantaba. Clara se echó sin cubrirse, mirando el techo. Al principio, sus párpados se negaron. Luego, poco a poco, la respiración buscó cadencia. Red afinó el oído. Los sonidos conocidos, el roce de los insectos contra la madera, la brisa en las hojas del nogal, el crujido al asentarse el heno le fueron tejiendo un mapa. Cuando el reloj sin horas de la noche marcó la frontera de medianoche, porque hay un minuto en que el mundo se reafirma o se desdice, los caballos relincharon a la vez. No fue un susto sin dirección,
Fue un bramido hacia algo que no se veía. Red tensó la mandíbula y, sin moverse, alzó la vista al borde del camino. La oscuridad tenía una forma más oscura dentro de sí, un tramo de sombra que parecía haberse parado a escuchar. El aire, de repente, se volvió un poco más frío, como si alguien hubiese abierto una puerta en la distancia. En el catre, Clara se encogió como si algo hubiera pasado por encima de su piel sin rozarla. Los labios dijeron, dormidos o despiertos, no. Se supo, por favor, no me toques. Red apoyó el pulgar en el seguro del rifle. No disparó. Aprendió, mucho antes que esa noche, que hay cosas contra las que la pólvora solo sirve para despertar a los vecinos. Se quedó así, en vigilia obstinada, hasta que el primer gris de la madrugada empezó a curvar el filo de los objetos. Solo, entonces la sombra del camino se deshizo en sombras menos densas, y solo entonces los caballos respiraron otra vez como caballos. Dentro, Clara abrió los ojos secos y los dejó sin parpadear un rato largo. Tenía la mirada de quien había resistido, pero no había ganado. El amanecer llegó sin pregón, despintando los contornos de las cosas hasta volverlas otra vez reales. Red se desperezó en el umbral del granero, con la Winchester apoyada en las rodillas y un hormigueo en los dedos que no venía del frío. El primer pájaro cantó cuando el cielo todavía era una ceniza clara. Luego, como obedeciendo a un aviso antiguo, el resto del desierto despertó de golpe. Clara no había dormido tanto como había resistido. Seguía tendida en el catre, la mirada clavada en una viga del techo, el cuerpo quieto con la rigidez de un ciervo que calcula. Red se puso de pie sin hacer ruido, como hacen los hombres que se han ganado cierto respeto de las madrugadas, y dejó la escopeta donde la vista no la perdiera. Buenos días, dijo, y en su voz había una madera suave. ¿Es día?, preguntó ella, como si no se fiara del color del mundo. Es lo más día que vamos a tener, respondió él, medio en broma, medio en certeza. Clara se incorporó con cuidado, como si el aire a su alrededor fuese frágil. Bebió un poco de agua de la jarra y se enjuagó la boca, sin tocarse la cara. Red apartó la mirada un instante. Aquello de no tocar parecía irle más allá de la piel. Te prepararé café, anunció. No tienes que tomarlo, pero el olor ayuda a que la mañana cumpla su promesa. Ella asintió. Se quedaron ambos en ese silencio que no exige nada. Al rato, Red acercó una taza humeante hasta el borde del catre y la dejó allí, sin acercar la mano demasiado. Afuera, Sombra golpeó el suelo 2 veces con el casco. Hambre, en idioma de caballo. Tera, ¿fuiste alguna vez?, preguntó Clara, de pronto. ¿Más allá de estas sierras? Me fui y regresé, dijo Red. Uno cree que huye de sus cosas y aprende que solo les cambia el paisaje. La muchacha miró la luz que se colaba por las rendijas, sosteniendo la taza entre las palmas, como si calentarse no contara como tocarse. Si me tapo para dormir, él me encuentra más rápido, musitó. Si alguien me toca, se entera. Si alguien se acerca, lo ve. La manera en que él ocupaba sus frases era la de una palabra que hubiera vivido allí desde siempre. Red no buscó el nombre. Le quedaba claro que los nombres, a veces, son una puerta. Lo aprendió tarde, pero lo aprendió. Hoy necesito ir al pueblo a por sal, clavos y querosén, dijo. Puedo pedirle a Nelly unas campanas de arriero. Las cuelgo en el corral para que suenen si el viento se pasa de listo. No estaré mucho. Puedo quedarme sola, dijo Clara, con ese valor de quien ya vio lo que había que ver. Red consideró, midió el tamaño de la mañana y el del miedo. Sombra y Rayo se quedan contigo, resolvió, y voy a dejarte la winch. No para disparar, la miró, sin ironía, sino para que la veas. Hay cosas que respetan lo que uno respeta. Clara sostuvo su mirada. Hubo un acuerdo mudo. Dust Creek olía a pan caliente y a sospecha cuando Red entró con el carromato. Nelly, ya con el trapo en la mano, le hizo un gesto con la barbilla que preguntaba sin preguntar. Beckett estaba recostado en el marco de su oficina, con un palillo de madera entre los dientes. Cready, en la puerta del consultorio, se frotaba las manos como si pudiera borrarse él mismo de ellas lo que había visto en su vida. ¿Sigue en tu rancho?, tiró Beckett, a modo de saludo. Sí,
«¡Ay, hombre!», insistió el sheriff, «no que mis ojos hayan aprendido a ver». Creadí levantó un dedo. «El sueño hace visiones. Hay tés que quitan el filo», ofreció, sabiendo que su remedio no llegaba a donde quería llegar. «No quiero que vea nubes donde hay piedra», dijo Red. «Prefiero el filo». En la tienda de Ulrich, Red pidió sal gruesa, clavos largos, hilo de cobre y 2 latas de querosén. Agregó, por impulso, un espejo pequeño con marco de lata. «¿Para peinarte la barba?», bromeó Ulrich, y su risa de reloj se cayó sola ante la cara de Red. Nelly apareció con una bolsa de arpillera. «Campanas», anunció, «de las que colgábamos a las mulas del padre Remigio. No asustan, pero delatan». «Me sirven», dijo Red. Mientras pagaba, Nelly bajó la voz. «Anoche, cuando te fuiste, la iglesia se quedó sin luz aunque la lámpara seguía llena. Me pareció ver una sombra parado en la misma sombra. Yo no soy de ver fantasmas, Red, tú me conoces. Pero si algo viene, no vino a tomar café. Si vino, vino a llevárselo», replicó él, no para ser ocurrente, sino porque le salía así la verdad. Becket, que tenía oído de perro, carraspeó. «Si hay hombre, le corto el paso a la salida de la sierra. Si hay otra cosa, le cobro peaje igual», dijo, y no sonó fanfarrón. Red amarró la carga y regresó al rancho con la prisa justa. Sombra y Rayo relincharon cuando lo vieron llegar, no de contentos, sino por marcar que estaban ahí, en el granero. Clara permanecía donde la dejó, con la espalda a la pared y las rodillas recogidas. Tenía los ojos menos rojos y una determinación nueva en la boca. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la bolsa de Nelly. «Campanas, y sal, y un espejo». «¿Para qué el espejo?». Red se rascó la nuca. «Para que si algo entra sin permiso, al menos se vea, y si no se ve, que se reconozca», improvisó. «También sirve para que yo me vea la cara cuando me ponga bruto». Clara sonrió de veras, por primera vez. La tarde los ocupó en tareas pequeñas, de esas que sostienen una casa contra la mentira de la nada. Red colgó campanas de arriero en la viga principal del corral y en los postes de la entrada. Puso sal en una línea quebrada alrededor del granero, sin fe y con método. Clavó clavos largos en las jambas de la puerta, no para cerrarla, sino para que el marco dijera: «Aquí hay borde». Colgó el espejo de lata en la pared opuesta al catre. Clara observó, no como quien mira brujerías, sino como quien aprende un oficio nuevo. «Si te da miedo la luz», dijo él, encendiendo una lámpara y dejándola baja, la apago. «Si te da miedo la oscuridad, la subo». «Me da miedo la manta», dijo ella, muy claro. «Eso es todo». Red asintió, serio. En el lenguaje de esa casa, manta ya había dejado de ser una tela, era otra cosa. Cuando el sol se quebró en la línea de la sierra, el cielo adoptó esa ferocidad hermosa que guardan los atardeceres del desierto. Un coyote cantó lejos, y otro le contestó un poco más cerca. El nogal hizo su ruido de hojas grandes. Los caballos comieron alfalfa hasta que la sombra les pareció sospechosa. Luego, silencio. «Si escuchas algo», repitió Red, «me llamas por mi nombre». «Tomás», probó ella, como si acepillara la palabra para que no se astillara. Él se acomodó en el umbral con el rifle otra vez y la espalda a una columna. Apagó la lámpara casi del todo. El granero quedó en un penumbra que hacía al espejo parecer un pozo cuadrado. La noche bajó de a capas, primero la capa de los grillos, después la de las corrientes de aire, luego la de los pensamientos que se despiertan. Cuando el cuerpo se duerme, a la hora en que el mundo decide, como cada noche, seguir siendo mundo, sonó la primera campana, apenas un tintineo, como si un dedo la hubiera tocado a propósito. Red no se movió, pero el pulso se le volvió martillo. La segunda campana no sonó, vibró. La tercera hizo un ruido leve y luego nada. Desde el pozo vino un murmullo que no era de agua. Red no hubiera sabido decir si era un susurro o el recuerdo de un susurro. Fue un sonido que montó a caballo en el viento y se metió por las oquedades de la noche como una alimaña. «Tomás», la voz de Clara, mínima. «Aquí», respondió él, con ese tono que se mantiene firme para que el miedo se apoye. El murmullo creció apenas, no en volumen, sino en compañía,
Parecía que todos los que alguna vez tararearon algo se hubieran puesto de acuerdo para tararear lo mismo sin conocerse. Palabras no hubo, o no para Red, para Clara, sí, no, susurró ella, no para pedir, sino para negar. No me toques. El espejo devolvió una silueta que no era la de ninguno de los dos, una altura rara, una falta de hombros. Red giró la cara despacio. En la pared no había nada. En el espejo, a sus espaldas, algo. Cerró los ojos un segundo, los volvió a abrir. El espejo devolvió solo el hueco. Las campanas quedaban mudas cuando el aire se volvía frío, como si el metal se tragara su propio sonido. Los caballos se apretaron uno contra el otro, cosa que jamás hacían. El pozo dejó de murmurar y, por esa ausencia, el desierto dijo ahora. La voz llegó entonces. No sonó como una voz, sonó como varias cuerdas desafinadas tratando de hacer un acorde. No provenía de ningún lugar en especial. Nacía de todos los lugares donde la oscuridad hace esquina. Ella, dijo o quiso decir. Ella. Red se puso de pie, el rifle apoyado en la axila, el índice fuera del gatillo. No era un héroe ni un tonto, Sabía que las balas apagan hombres, no sombras, pero también sabía que el acto de apuntar dice algo que la lengua calla. Aquí no, dijo, y su voz se oyó más ancha de lo que él esperaba. Aquí no. El espejo devolvió de golpe una imagen nítida. El borde del catre, las manos de Clara abiertas, los dedos tensos como raíces, la boca apretando un rezo que no sabía, y un detalle que heló a Red, la manta inexistente, el contorno, de una tela que no estaba, dibujado por el frío sobre el aire, como un aliento que toma forma. Era apenas una bruma con forma de manta, pero estaba allí, encima de ella, buscándola. Tomás, ahora sí, el grito. Red dio un paso, sin entrar del todo. La línea de sal crujió bajo su bota y lo detuvo, no por magia, sino por prudencia. Había decidido que aquel borde significaba piénsalo 2 veces. Respiró y contó hasta 3 como había contado cuando su hijo tenía fiebre y él no podía hacer más. No te voy a tocar, dijo, estoy aquí. La bruma se contrajo. El aire olía de repente a metal, a la primera vez que un niño chupa una moneda. El espejo se empañó desde adentro, como si el vidrio también respirara y sufriera. En ese vaho, unos dedos, negros no por tinta, sino por ausencia de luz, dejaron marcas. 5, luego otras 5, como manos que no encontraran carne. Clara apretó los dientes. Las lágrimas no corrieron esta vez, quedaron colgadas, tercas, en la orilla del ojo. No me toques, repitió, despacio, como una orden con destino. Las campanas quedaron quietas. El pozo hizo un sonido seco, como si alguien hubiera dejado caer una piedra y la piedra hubiera decidido no hacer ruido. El espejo devolvió su propio silencio. Red bajó el rifle sin bajarlo del todo. El frío se retiró con una mala educación. Sorda, los caballos respiraron otra vez. La bruma con forma de manta se deshizo despacio, como si lamentara perder una forma que le sentaba bien. En el polvo, cerca del umbral, Red vio de pronto lo que no había, unas huellas. No eran pisadas normales, no eran hundimientos, eran al revés, pequeñas elevaciones, montículos como si alguien hubiera caminado levantando polvo desde abajo. 4, 6, 8. Llegaban hasta el límite de sal y ahí se volvían tímidas, como si el borde les diera vergüenza. Red no sabía de vergüenzas de esa clase, pero las respetó. La noche se quedó entonces en el tono bajo de las noches que, apenas son noches. Red se mantuvo en pie hasta que el cansancio le gastó la paciencia. Antes del alba, cuando la oscuridad ya se había rendido pero la luz todavía no había tomado posesión, algo raspó la madera de la puerta. Red no se movió, esperó a que el mundo tuviera forma. Cuando el primer hilo de mañana fue suficiente linterna, se agachó. En la jamba, justo por donde había clavado los clavos, alguien o algo había escrito rascando con una punta dura. No era una palabra completa, pero sí una advertencia, no lo n. Clara leyó sin acercarse. Trató de decir el resto, pero la garganta no se lo permitió. Red se incorporó y, con el dorso de los dedos,
limpió el polvillo de la letra como si fuera ceniza. No lo nombres, completó, a su modo. Bien, Clara asintió, con un alivio que parecía más resignación que alegría. El campamento empezó, y ahora sí, la voz venía de donde tienen voz los que han decidido hablar. Allí lo llamaban de muchas formas, nunca por su nombre. Él decía sermones sobre el oro y el castigo. Hacía que los hombres se taparan para escuchar. A mí me hizo mirar. El que lo nombra, lo invita. Red se llevó la mano a la barbilla, rascó, una barba que necesitaba razones. Miró las campanas, la sal, el espejo, los clavos. Era un arsenal de símbolos, no de armas. Hoy pondré luz en el pozo, dijo, no para verlo mejor, sino para que él se vea, y voy a caminar el cerco por fuera. Si hay rastro de hombre, lo encuentro, si no, va a tener que aprender a aceptar mi educación. Si te toca a ti, Clara dejó la frase abierta, me tocará como a una cerca. Chispas y nada, contestó él, y se permitió una sonrisa seca. Si aprende, el día se instaló por fin, con un azul limpio que solo existe. Un rato, Red fue hasta el pozo con una lámpara de querosén y una cuerda. La bajó despacio, la llama dibujó círculos en el agua, nada más, sombra y rayo volvieron a ser caballos. La línea de sal, interrumpida por su propia bota, fue arreglada con paciencia. Antes de mediodía, Becket apareció a caballo, el polvo pegado a la camisa. Un pastor de ovejas juró haber visto a un hombre anoche en el desvío de la mina, informó. Alto, sombrero negro, no caminaba, decía, flotaba. Yo le dije que hay licores que flotan mejor que ellos. Si el pastor vio desde su hambre, dijo Red, sin desprecio, pero si vio, no fue a mí a quien vio. Becket miró el borde de sal, el espejo, las campanas. Sí, hay brujerías, hazlas con la puerta cerrada, rezongó. No quiero rumores en mi jurisdicción. No son brujerías, replicó Red. Son maneras de decirle al miedo por dónde entrar. Becket bufó, incómodo con los idiomas que no hablan balas. Hoy por la noche montaré guardia cerca, dijo. No por ti, por el pueblo, concedió Red. A veces decirlo mismo salva diferencias. El serif se fue, dejando una estela de polvo que se asentó rápido. Red, de regreso al granero, encontró a Clara de pie, frente al espejo. No se miraba a sí misma, miraba lo que el espejo devolvía de la puerta, de la sal, del cielo encuadrado. Cuando era niña, dijo, mi madre colgó un espejo en la cocina. Decía que había que ver entrar a la gente 2 veces, por la puerta y por el vidrio. La primera vez estás distraída, la segunda, no te sorprenden. Se volvió. Te creo, Tomás. Yo te creo a ti, respondió él, con esa sencillez, que no sabe fingir. Pasaron el resto del día en trabajos breves. Red revisó las riendas, arregló una tabla floja del corral, talló con navaja una cruz pequeña en un poste por si acaso, no por devoción. Clara peló unas manzanas con una destreza de cocina que delató un pasado de fogones. Preparó, con ellas una especie de compota en una olla, al fuego chico, el vapor lleno de un dulce humilde que volvió la casa más casa. Cuando el sol empezó a caer otra vez, Red sintió el cuerpo recordar la hora con una fidelidad que daba miedo. Volvió a su puesto en el umbral. Clara se recostó en el catre, sin manta, con el poncho colgado a modo de cortina que la protegía del concepto de cubrirse. Las campanas esperaron, el pozo cayó un poco antes, el espejo estuvo a la altura de su oficio. Si no digo su nombre, susurró ella, ¿deja de saberme? Hay cosas que no saben, pero huelen, dijo Red. Yo, si fuera él, detestaría que me ignoraran. Hagámosle eso. La noche, picada por las estrellas, tomó el patio. Los grillos dijeron ahora en su idioma de agujas. Esta vez, la primera campana tardó más. Sonó cuando Red empezaba a creer que la noche había decidido ser noche nada más. Un tintineo, apenas, luego, otro, y una palabra, finita, que no parecía venida de afuera, sino de los bordes de la lengua de Clara. Predi. Ella se llevó la mano a la boca, a tiempo. Red no se movió, pero su no llenó el granero. No lo nombres, ordenó, y la orden le obedeció el primero.
no lo pensó. Las campanas callaron, como si una mano hubiera pasado por ellas. Con descaro, el pozo dejó escapar una sola burbuja, grande, que subió y no estalló. El espejo no devolvió nada extraordinario, la bruma no tomó forma de manta, pero el aire, por un segundo, se volvió tan fino que cualquiera podría haber jurado que había dejado de existir. Y en ese segundo, clavado por un alfiler invisible, Red escuchó lo que hasta entonces eran susurros, voces, muchas, de hombres, de muchachos, alguna quizá de mujer. No pedían ayuda, no maldecían, rezaban, no el rezo aprendido, el rezo que se le ocurre a un alma cuando nadie preparó palabras para eso, y entre ellas, algo que no rezaba, algo que hacía de maestro de coro. Ella, otra vez esa nota, ese consenso de cuerdas sin acuerdo. Red apretó la culata con una mano y, con la otra, tomó uno de los clavos largos clavados en la jamba, lo sostuvo en alto, no amenazando, sino declarando un límite. Aquí no, repitió. Clara, desde el catre, con voz baja que no tembló, dijo, por favor, no me toques, Nona. Fue súplica, fue un pacto. El silencio, obediente como un perro triste, se echó a sus pies. La noche siguió, y aunque nada se movió, ambos supieron que los habían olido, medido y anotado. A la hora en que el frío entra a la casa como por debajo de la puerta, Red vio algo nuevo y, sobre el polvo, en letras torcidas como hechas por un dedo de niño o de muerto, una frase completa que no había estado antes: no lo nombres. Esta vez, sin cortes. Esta vez, como instrucción que alguien dejaba a quien pudiera leer. Nos está enseñando sus reglas, dijo Clara, con una serenidad extraña. Mejor aprenderlas rápido, dijo Red, para quebrarlas mejor cuando haga falta. Cuando amaneció, y amaneció, que no era poco, los dos tenían menos sueño del que el cuerpo pedía, pero tenían, por primera vez, algo parecido a un plan: no nombrar, no cubrir, no tocar, ver a través del espejo, perder el miedo útil, conserva. La tercera jornada en el rancho empezó con un aire diferente. No era un aire de tormenta, pero sí de espera, como si todo, los caballos, las tablas de la cerca, el agua del pozo, aguardara un desenlace que todavía no se había escrito. Red amaneció antes que el sol. Había pasado la segunda noche sin dormir, con los ojos medio cerrados, vigilando las campanas y el espejo. Clara, por su parte, parecía agotada pero firme. La costumbre de resistir le había endurecido el gesto. Tenía ojeras hondas, pero una claridad nueva en la voz. Mientras partían pan duro y manzana en el porche, ella habló sin rodeos. Tomás, si quieres que me vaya, lo entiendo, esto no es tu culpa. Red la miró con calma, como quien observa un caballo herido que aún quiere correr. Mi rancho no tiene puertas para soltar culpas, dijo. Si te fuiste de otro sitio porque nadie quiso cargar contigo, este no será igual. Clara bajó la vista, el pan se le deshizo entre los dedos como ceniza. ¿Sabes por qué me sigue?, preguntó, apenas audible. Red no contestó. Sabía que a veces el silencio abre más que la insistencia. Ella respiró hondo, tanteando las palabras como si fueran piedras calientes. Estuve en un campamento minero, en la Sierra de las Ermitas, hombres desesperados, con la locura del oro. Yo cocinaba para ellos, limpiaba, creí que sería solo un tiempo. Se interrumpió, como si reviviera las brasas, y entonces llegó él. El silencio del nombre se hizo más espeso que la sombra misma. No decía cómo se llamaba, los demás lo apodaban el predicador. Tenía una Biblia gastada, pero jamás la leía. Solo hablaba del desierto como si fuera Dios mismo. Decía que el oro despertaba al demonio que dormía bajo las montañas, y que ese demonio necesitaba carne a cambio de metal. Red apretó la mandíbula. No creía en maldiciones, pero sí en hombres capaces de usar supersticiones como látigo. Los mineros se reían, continuó Clara, hasta que uno desapareció, luego otro, después, siempre de noche. Ellos pensaban que eran bandidos o indios, pero yo lo vi. Se le quebró la voz. Cerró los ojos un segundo, como si la imagen pudiera morderla aún. Una noche, me obligó a cubrirme con una manta. Así escucharás mejor el sermón,
dijo. No podía moverme, oí gritos afuera, pasos arrastrándose, como si arrastraran los cuerpos. Cuando me destapó, todos los hombres estaban muertos. Solo yo quedé viva. El silencio cayó como plomo. Red no apartó la mirada. ¿Por qué a ti no?, preguntó, sin dureza, sino con la franqueza que necesitaba. Clara tragó saliva. Dijo que yo era testigo, que debía ver lo que pasa cuando los hombres aman el oro más que la vida, y desde entonces, me sigue, cada noche, no importa dónde corra, si me cubro, aparece, si alguien me toca, él lo sabe. Las palabras colgaron en el aire, pesadas. Red se levantó despacio y caminó hasta el corral. Pasó la mano por el lomo de Sombra. El caballo tembló, como si reconociera el peso de la historia. Entonces no es solo un hombre, murmuró Red. Es un nombre. Clara lo escuchó desde el porche. No lo digas, advirtió, con súplica y firmeza. Red asintió. No lo diré, pero hay que entender cómo pelearle. Hasta ahora solo sabemos 3 cosas: no nombrarlo, no cubrirte, no tocarte. Ella inclinó la cabeza, y aún así, él viene. Esa tarde, Red fue al pueblo a buscar más querosení, de paso, escuchar rumores. En el Coyote Azul, los mineros viejos hablaban bajo. Uno de ellos, un anciano que había trabajado años atrás en las sierras, contó entre tragos: yo lo sexta una vez, al predicador. No hablaba con hombres, hablaba con las piedras. Les decía que la sangre era mejor que el agua, y juro por la Virgen que las piedras le contestaban. Los demás callaron, porque hasta en la borrachera sabían que ciertas historias no se repiten gratis. Red regresó al rancho con un nudo en el pecho. Al llegar, Clara lo esperaba junto al pozo. Tenía el espejo pequeño en las manos y los ojos más claros que nunca. Hoy, dijo, esta noche va a ser distinta. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él. Porque me habló mientras dormía un rato, no con voz, con sueño. Me dijo que si no vuelvo al campamento, vendrá por ti. Red sintió el frío en la nuca, pero no se dejó torcer. Que venga, respondió, con un tono seco que parecía hecho de piedra. La noche cayó con un silencio raro, ni grillos, ni coyotes. Solo el viento arrastrando polvo como si barriera el escenario. Red colocó las campanas, revisó la línea de sal y se sentó en el umbral, Winchester en mano. Clara permaneció en el catre, sin manta, con los ojos abiertos y el espejo junto a ella. Alrededor de la medianoche, las campanas tintinearon todas a la vez, como si una ráfaga helada hubiera pasado entre ellas. Los caballos relincharon furiosos, y el pozo dejó escapar un murmullo hondo, casi un lamento. Está aquí, susurró Clara. Del espejo brotó un vaho oscuro, como humo atrapado en cristal. En él se dibujó una figura, un hombre alto, sombrero de ala ancha, ojos hundidos. Su rostro era más sombra que carne. Movía los labios, pero el sonido que salió no fue voz humana, sino un coro de rezos entrecortados. Clara se encogió contra la pared, temblando. No lo nombres, advirtió Red, alzando el rifle, pero el eco mismo del espejo pareció repetir, como un susurro tentador: nombradme, y será más fácil. Red apretó los dientes. No disparó. Sabía que las balas no servían contra humo. Aquí no, gruñó, con toda la fuerza de su pecho. La figura se inclinó hacia Clara, extendiendo una mano negra, con dedos largos como ramas quemadas. Ella gritó: por favor, no me toques. Las campanas se rompieron en un estrépito. El espejo estalló en pedazos que cayeron al suelo, cada fragmento devolviendo un reflejo distinto del rostro sombrío, y en todos ellos, los labios del predicador susurraban el mismo mandato: vuelve, o él vendrá contigo. Entonces el humo se deshizo, las campanas quedaron quietas, el pozo enmudeció, pero en el polvo, justo al borde de la línea de sal, apareció escrita una frase con letras torcidas, como arañazos: mañana me sigues, o lo nombro. Clara se tapó la boca con ambas manos, horrorizada. Red recogió uno de los fragmentos del espejo. El reflejo mostraba aún la sombra del predicador, como si no hubiera desaparecido del todo. Lo guardó en su bolsillo, con un gesto lento. Entonces mañana iremos al campamento, dijo, sin titubeos. Si quiere que lo nombremos, tendrá que ganárselo en persona. Clara lo miró,
entre miedo y alivio. ¿Y si es una trampa? Red escupió al polvo, con los ojos fijos en la sierra que se dibujaba oscura en el horizonte. Todo lo que vale la pena, en este desierto lo es. Y esa noche, mientras el silencio volvía a cerrarse sobre ellos, ambos entendieron que ya no se trataba de resistirlo, se trataba de buscarlo en su propio terreno. El amanecer no trajo alivio, apenas una claridad turbia que parecía avisar que el día no duraría mucho. El rancho, normalmente lleno de ruidos pequeños, las aves, el crujido de la madera, el relincho matutino, amaneció callado. Los caballos olían nerviosos, como si presintieran que el aire escondía hierro. Red ensilló con calma, como si preparara un viaje más largo que una simple jornada. Guardó el trozo del espejo roto envuelto en un paño, una cantimplora de agua, un cuchillo de monte y una Biblia vieja que había sido de su madre. No era hombre de rezos, pero algo le decía que las palabras escritas, aunque fueran de otros tiempos, podrían pesar contra lo que los esperaba. Clara lo observaba desde el porche. Llevaba el mismo vestido azul, ahora más gastado que nunca, y en sus ojos había una mezcla extraña, miedo, sí, pero también la voluntad de quien ha sobrevivido demasiado como para volver a huir. ¿De verdad vamos?, preguntó, la voz apenas más que un murmullo. Si nos quedamos, él vendrá, respondió Red, ajustando las riendas. Prefiero recibirlo donde eligió su terreno, no en el mío. Clara bajó la cabeza. Ese campamento no es un lugar, es una herida. Las heridas se cierran, dijo Red, y le tendió la mano, aunque sin tocarla. Sube. Ella aceptó. El camino a la Sierra de las Ermitas se abrió áspero, con pendientes rocosas y arbustos secos que parecían dedos esqueléticos. Apuntando al cielo, el aire se volvió más frío conforme subían, y el sol, aunque estaba alto, no parecía entrar en aquellos barrancos. Clara, en silencio, señalaba con la mirada el sendero. Había un recuerdo en cada curva, y Red lo notaba en su respiración, entrecortada. Finalmente, tras varias horas, llegaron al campamento minero. Lo que quedaba de él era un montón de chozas derruidas, fogones apagados y herramientas oxidadas. La tierra estaba removida, como si alguien hubiese intentado enterrar demasiado rápido lo que no debía verse. Sobre todo, había silencio, no de abandono, un silencio espeso, como el de un lugar que aún escucha. Aquí fue, susurró Clara, temblando. Red bajó del caballo y recorrió el terreno con pasos firmes. Había huesos asomando bajo la grava, fémures, costillas, dedos que parecían reclamar. Clara se llevó las manos al rostro. Los hombres, todos ellos. El viento se levantó, y con él, un murmullo. No era natural, eran voces. Voces que rezaban, que sollozaban, que repetían frases enredadas. Red reconoció el mismo rumor que había escuchado en el rancho, pero ahora era más fuerte, como un coro enterrado bajo la tierra. Y entonces, lo vieron, al fondo del campamento, sobre una piedra negra que parecía altar, se alzaba una figura, el sombrero ancho, el rostro hundido en sombras, las manos largas como raíces secas. El predicador. Clara se encogió contra Red, pero sin tocarlo. No lo nombres, le recordó, con voz quebrada. El predicador extendió los brazos, como si abrazara a los muertos invisibles que lo rodeaban. Su voz salió como un rugido y un rezo al mismo tiempo. El oro llama, la carne paga. Tú, Clara, eres mi testigo, y tú, señaló a Red con un dedo negro, más hueso que piel, serás mi escriba, llevarás mi nombre. Red escupió al polvo. Tu nombre no es mío. El predicador inclinó la cabeza. El viento cesó, los murmullos se apagaron. Todo quedó inmóvil, salvo Clara, que temblaba. Entonces, él arrojó algo al suelo, una manta, vieja, sucia, ennegrecida como si hubiera absorbido hollín y sangre a la vez. Cúbrela, ordenó. Cúbrela y será mía de nuevo. Red alzó la Winchester. No, el predicador avanzó un paso, sin caminar. Sus pies no tocaban el suelo y se deslizaban como humo. La manta se agitó sola, como si tuviera vida. Se elevó en el aire y comenzó a descender hacia Clara. Ella gritó, «No, me toques». Red disparó. La bala atravesó la manta, pero en vez de agujerearla,
salió envuelta en humo negro y se extinguió en el aire. El predicador rió, una carcajada seca que hizo vibrar las piedras. No puedes detener lo que es carne de sombra. Red guardó el rifle y sacó el fragmento del espejo. Lo sostuvo frente a la manta que caía. El reflejo devolvió no tela, sino un enjambre de manos negras, dedos infinitos que se retorcían. La manta retrocedió un instante, siseando como serpiente. El predicador rugió, no lo nombres, y su voz fue tormenta. Red entendió de golpe, no era una advertencia, era una trampa. Quería que ellos mismos pronunciaran su nombre, porque al hacerlo lo harían fuerte, real, imborrable. El fragmento del espejo vibraba en su mano, casi a punto de estallar. Red lo apretó con fuerza. Aquí no, dijo, y arrojó el espejo contra la manta. El vidrio se hizo polvo de luz, y la manta chilló como un animal herido. Se dobló sobre sí misma, tratando de cubrirse, como si ahora ella fuese la que pedía no ser tocada. El predicador dio un paso más, enfurecido. El viento sopló con violencia, levantando polvo y huesos. Clara, con lágrimas corriéndole por el rostro, se puso de pie. La voz le salió más fuerte de lo que nunca la había sentido. No te nombro, no te reconozco, no soy tu testigo. La tierra tembló, las chozas se derrumbaron, el campamento entero pareció hundirse. El predicador extendió las manos hacia ella, pero se encontró con el aire vacío, no podía alcanzarla. Red la sujetó por el brazo, pero sin tocarla del todo. Un gesto cercano, sin romper la regla. Vámonos. El campamento empezó a tragarse a sí mismo. Las voces de los muertos se elevaron en un clamor, como si por fin fueran libres. El predicador rugió, su figura deshaciéndose en humo. Volveré, gritó, antes de disiparse en 1000 pedazos de sombra que se confundieron con el polvo del desierto. La manta quedó en el suelo, quieta, solo tela ahora. Clara la miró con odio y miedo, y la pateó hacia el fuego que Red había encendido con querosén. La tela ardió en segundos, emitiendo un humo espeso que olía a hueso quemado. Cuando bajaron de la sierra, el día era nuevo. Clara caminaba erguida, aunque cansada. ¿Crees que terminó?, preguntó. Red tardó en contestar. Terminó aquí, pero las sombras nunca mueren del todo. Ella asintió, miró el horizonte del desierto, respirando más hondo que en días. Entonces seguiremos sin nombrarlo. Red ajustó el sombrero, montó a Sombra y le ofreció el estribo a Clara, y sin cubrirnos con mantas. Ella sonrió, apenas, ni tocarnos, más de lo necesario. El viento volvió a soplar, ahora limpio. El desierto, como siempre, no dijo nada, pero esa noche, en Dust Creek, algunos juraron escuchar a lo lejos un lamento que se perdía en las montañas. Por favor, no me toques, un no, eco que ya no era súplica, sino advertencia.